Amigos, el día de hoy quiero platicar sobre un tema que me fue dado por mi prima hermana durante nuestra conversación que tuvimos el día de hoy. Cada semana, una o dos veces a la semana, hacemos una videollamada y nos quedamos platicando horas. Entonces, le dije, oye, prima, ¿te gustó el último video? Y estábamos hablando sobre eso. Y le dije, ya que el video anterior fue sugerido por mi fan número uno, Mariana Ruiz, le pregunté a mi prima, que es bueno, ella es más que solo un fan, es mi hermanita dorada. Entonces, le dije, ¿qué tema te gustaría a ti que tocara sobre video? Y me dijo, me gustaría saber cómo fuiste y cómo eres tan resiliente. Híjole, primero les voy a leer el significado de la palabra para los que no se la sepan. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas y situaciones adversas con resultados positivos. Bueno, en primera me halaga que mi primita me vea de esa manera. Entonces, ya colgué, me fui al jardín. Hoy estuve trabajando en mi jardín toda la tarde y estuve pensando y pensando y pensando sobre el tema de este video, sobre la resiliencia en mi vida, qué quería discutir y qué podía compartir con ustedes, etcétera. Entonces, ok, voy a comenzar con, bueno, antes que nada, hoy es el cumpleaños de mi hermano Luis Jorge. Un shout out para él, un saludo. Y voy a comenzar con, yo creo que una de las primeras veces que tuve que ser resiliente, y tiene mucho que ver con mi hermano. Estábamos viviendo en Mérida, Yucatán, en una playa que se llama Chicxulub, que en ese entonces no era tan famosa, pero hoy en día es muy famosa porque los científicos alegan que ahí es donde cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios sobre la Tierra. Muy debatible, en fin. Chicxulub es un lugar de verano de las familias yucatecas y unos amigos yucatecos nos prestaron su casa de la playa. Llegamos en agosto, que un día después de mi cumpleaños, de hecho, un día antes de mi cumpleaños, y que es el 9 de agosto. Y luego, durante el verano, pues estuvo padre porque conocimos a muchas personas, fui a una feria, tenía amigos, etcétera. Pero cuando llegó septiembre, todos se regresaron a Mérida y nosotros no teníamos casa en Mérida aún, así que nos quedamos solos en la playa de Chicxulub. En ese momento mis papás estaban atravesando una situación muy difícil económica, entonces ya se nos había acabado el dinero con el que habíamos llegado de Estados Unidos y mi papá tomó la decisión de llevarse a mi mamá y algunos de los tapices que él tejía y viajaron hasta la Ciudad de México en camión. Entonces fueron a vender esos tapices y ya regresaron con dinero. Pero lo que sucedió durante se fueron un mes, quiero aclarar. Nos dejaron a mis dos hermanos mayores y a mí solos en la casa de playa. Sí habían arreglado que un amigo, un hijo del dueño de la casa, eh, nos trajera despensa cada semana, cosa que no sucedió. Así que prácticamente estábamos comiéndonos lo poco que había en la casa y no había más. Entonces, mi hermano Luis, que es 4 años mayor que yo, él empezó a cortar cocos de un cocotal que le dieron permiso y diario los cortaba, los pelaba, sacaba el meollo del coco y caminaba hasta el pueblito de Chicxulub para vender la ralladura de coco a una paletería y sacar dinero para comprar comida. Es la primera vez en nuestras vidas que estábamos viviendo al día, así de a ver qué trajiste hoy, ¿no?
Otra cosa que a mí no me gustaba que hiciera y me asustaba muchísimo era que le prestaron una lanchita y él salía todos los días a pescar. Entonces, eso fue para mí, o sea, el peligro, el qué pasaría si Luis un día no regresa. Entonces, lo ayudaba yo a sacar la lancha todas las mañanas y me quedaba mirando en la playa hasta que desaparecía de la vista y luego en las tardes, más o menos a la hora que normalmente volvía del mar, corría yo a la playa a ayudarle a sacar la lancha del agua y ya le ayudaba con la carga de su pesca. Entonces, sí, fue una situación muy difícil, pero yo creo que lo más difícil que ocurrió en ese tiempo fue que mi otro hermano, Carlos, se enfermó. Le pegó el famoso Moctezuma's Revenge y se puso grave. No teníamos a quién recurrir. Entonces, ahora sí que Luis compraba comida enlatada y toda esa comida era solo para Carlos, era lo único que no le causaba daño. Y Luis y yo comíamos pescado, yo iba a ayudarle a una señora que ella recogía todos los perros de todos los familias que tenían su perro de verano y ella los recogía cuando no había nadie ahí y ella les daba de comer. Se llamaba Doña Hermi. Y Doña Hermi, a cambio de que yo le ayudara a bañar a los perros y a darles de comer, etcétera, ella me daba sopa de arroz y frijoles para Luis y para mí. Entonces fue la primera vez en mi vida que tuve que trabajar. Eh, no había forma de comunicarnos con nuestros padres, de decirles que en qué situación estábamos, así que tuvimos que ser resilientes. Yo me quejé de que tenía que quedarme en la casa cuando Carlos se enfermó porque yo quería ir con doña Hermi, ahí me la pasaba casi todos los días. Y Luis me hizo ver un detalle, me dijo, mira, alguien tiene que quedarse a cuidar, yo tengo que salir a pescar. ¿En serio quieres que tu hermano se muera? Wow, esas palabras me impactaron. Y yo creo que ahí fue la primera vez que maduré. Entonces pasé de la adolescencia a ser un adulto en 2 segundos. Entonces ya se había acabado la diversión para mí, se había acabado todo, simplemente ser una chamaca, o sea, no pensar en nada, depender de que la gente te va a mantener, te va a cuidar y eso, pues esa ya no era mi realidad en ese momento. Entonces, todos los días se convirtió en un esfuerzo. Checábamos a Carlos en la mañana, le dábamos algo de comer, le arrimaba una botella de agua, etcétera, y me salía con Luis a darle, al sacar la lancha, luego regresaba, pasaba con doña Hermi, trabajaba 1 o 2 horas, regresaba con arroz, tortillas, frijoles, lo que fuera que doña Hermi podía compartir conmigo y con Luis. Y luego recibía a Luis o sea, checaba a Carlos otra vez, recibía a Luis en la playa, le ayudaba a Luis a partir los cocos, a rallarlos, y Luis se iba en las tardes a la paletería a vender los cocos y el pescado. Y esa fue nuestra vida durante 3 semanas más. Entonces, finalmente, la persona esa que se había encargado de que iba a hacerse cargo de nosotros, que se había comprometido, se apareció un día diciendo que mis papás iban a regresar una semana más tarde y que venía por nosotros. Entonces, yo tenía 2 perras que había adoptado y yo no quería irme de la playa. Ya Luis y yo ya teníamos nuestra rutina, gracias a Dios Carlos ya se había aliviado, eh, salvo una experiencia en la que se pusieron a cazar iguanas. Bueno, no cazarlas, las pensaban atrapar para tenerlas de mascotas.
y de pronto una se les murió en una barda, entonces Luis llegó con la iguana muerta a la casa y me convencieron de probar la carne. Honestamente se me hizo muy chiclosa y no sabe a pollo, ¿ok? No es cierto, no sabe la iguana a pollo. Escupí el pedazo y mis hermanos ni siquiera quisieron probarla. Entonces, ¿cuál es el animal más extraño que he comido en mi vida? Le tomé una mordida a una iguana, pero no me la pasé. Así que no creo que cuente como que me lo haya comido. Pero ahora nos fuimos a Mérida, a la casa de este hombre. Eh, Aquí lo gracioso, perdón, no quiero interrumpir el video, pero hay una mendiga mosca molestándome. A ver si la puedo matar. Este, todo sucede en vivo, sorry. Eh, entonces, lo que ocurrió fue que nos fuimos ahí y él lo que pensaba hacer era mandarme a mí a casa de su hermana. Aquí el detalle. Este hombre, pues, es gay y se iban a quedar mis dos hermanos solos. Y mi mamá, cuando hablé por teléfono con ella, me dijo, hagas lo que hagas, no te separes de tus hermanos. Ahora, paréntesis. Yo recuerdo que la única vez que fuimos a Yucatán de niña, yo conocí a su hermana y me encantó estar con ella, me caía súper bien porque me compraba paletas y todo. Y yo la verdad sí quería irme con la hermana, pero como mi mamá me pidió que me quedara con mis hermanos, ah, ahora sí que tuve que sufrir esa semana en casa de esta persona. Eh, Finalmente regresaron mis padres y ellos se la pasaron hablando sobre los restaurantes donde habían comido, o sea, a quienes habían visto y todo eso. El viaje había sido todo un éxito, pero mis hermanos y yo teníamos un coraje, especialmente con los temas de la comida. Entonces, en Yucatán no hay más que azúcar morena y mis papás se les había olvidado después de mes y medio que no había azúcar morena, así que les hacíamos trampas como ponerles sal blanca en la azucarera para que le echaran sal al café, o nos tomábamos su Coca-Cola porque teníamos derecho a una coca al día y le tomabas y la guardabas en el refri. Y ellos dejaban su coca en el refri y Carlos y yo nos las tomábamos y luego les rellenábamos hasta donde llevaba, pero con café frío. Entonces, ahora sí que fue toda una etapa de volver a aceptar a nuestros padres dentro de nuestra vida. Suena chistoso, o sea, cómo una persona tiene que volver a aceptar a sus padres dentro de su vida. Pues sí, sí, cuando hay una separación entre la familia y entra de nuevo, o sea, ellos ya eran nuevos a nuestra rutina que teníamos mis hermanos y yo. Nos mudamos en ese entonces a un rancho en Chocholá de los Venados y el rancho Misco, y estábamos viviendo en el rancho. Todo estaba bien, mi papá iba a Mérida, Luis y mi mamá lo acompañaban, Carlos y yo nos quedábamos en la casa, había unos trabajadores ahí en la casa, entonces no nos quedábamos solos. Yo tendría 14 años en ese entonces, Carlos 15, y un día de pronto empezamos a oler humo. Había habido un corto en un cable del rancho y el incendio se esparció por el cable y cayeron flamas y había 3 incendios simultáneos en el rancho. Uno muy cerca de una palapa, una casa de techo de hoja, de palma, y esta ardió. O sea, los empleados, no sé de dónde salió tanta gente, o sea, era una familia, pero o sea, como que los vecinos, o no sé de dónde salieron, pero de pronto había un montón de gente apagando con ramas el incendio. Y Carlos y yo fuimos pues a hacer un guardarraya alrededor de nuestra casa, básicamente, para salvar nuestras cosas y que no nos quemáramos ahí. Eh, Quiero aclarar que una semana antes, yo todavía me estaba recuperando,
el boiler había explotado y se me encendió la camiseta y me quemé. ¿Cuál mano? Sí, fue esta mano. Incluso todavía tengo aquí cicatrices de la quemada original. Entonces, mi mano estaba todavía muy, muy tierna en la piel y cuando terminamos, cuando se apagó el incendio, finalmente Carlos me tomó la mano y me lavó porque pues habíamos estado recogiendo tierra y aventándole tierra a las flamas. Y Carlos me lavó la mano con una escobeta. Recuerdo que me dolió muchísimo, pero me aguanté porque sabía que si se infectaba con la tierra, iba a ser peor. Entonces, finalmente llegaron mis papás, ellos habían pasado por el rancho, o sea, vieron que no había luces en el rancho, obviamente nos quedamos sin energía eléctrica, y se fueron al siguiente pueblo a comprar velas. Y cuando llegaron, pues los recibimos con la noticia de se incendió el rancho. Entonces, hasta el día siguiente, ya con la luz, pudieron ver la magnitud del incendio. Y yo creo que esa fue la segunda vez en mi vida que tuve que ser resiliente. Estaba yo herida, estaba yo, bueno, fue una experiencia muy fuerte. Eh, a ver, de ahí, pues ya cuando nos fuimos a Guadalajara, todo bien, eh, tuvimos nuestra galería, nuestro restaurante, el Granero del Arte, que también es una parte de mi vida que voy a compartir con ustedes. Ahí tengo algunas fotografías de los eventos que se hacían en el Granero y donde conocí a muchas personas en el medio artístico de Guadalajara y donde me enamoré de la música de género canto nuevo. Entonces, esa es mi música favorita. Y pues realmente no sucedió nada interesante, no la maté, en Guadalajara. Fue hasta que me casé. El casarme con este hombre que se convirtió en una pesadilla para mí, eso me enseñó resiliencia también. O sea, fue una situación que yo me sentía que estaba en un infierno. En mi vida había yo sufrido hambre, aún en esos días de Yucatán en la playa, gracias a Luis y a mí, y eso hicimos nuestras 3 comidas al día, pero este hombre tenía esa maña de no comer y luego su mamá le daba ollas de comida y él las colocaba sobre la estufa. Yo me acercaba, yo embarazada de David, y levantaba la tapa y veía una capa de hongos flotando sobre el guiso. Y yo nada más bajaba la tapa o sea, eso es una grosería, es una majadería. Eso no es nada más no saber cocinar, eso es ser cruel. O sea, tu hijo no quiere trabajar, tu nuera está embarazada de tu nieto y tú mandas comida podrida a la casa de tu hijo. O sea, esa persona es, yo creo que un monstruo y por eso mi ex esposo fue un monstruo. Y digo fue porque en el 2018, cuando volví a entrar en contacto con mi hijo, que ahorita llego a eso, él se comunicó conmigo porque le dieron el famoso levantón a mi ex esposo. Así que no era una buena persona, no sé en qué problema se metió, ni me interesa. No voy a decir su nombre, porque no quiero que nadie me ligue con él, ya que a mucha gente fregó. Y y pues yo me separé cuando David tenía 1 año y medio. Pero yo creo que pasar el embarazo con hambre, luego tener al bebé, no poder ni siquiera disfrutar de mi privacidad, porque yo quería amamantar a mi hijo y esta mujer se metía al cuarto. O sea, yo no quería que ella me estuviera viendo el seno. O sea, era, llegó a ser tan nociva que bajé y le supliqué al encargado de la puerta, al portero, que me avisara cuando ella cruzaba la puerta, porque me dijo, es que no le puedo, no puedo dejarla afuera porque ella es dueña del departamento. Y le dije, ok, pero siquiera avísame que viene. Entonces, en cuanto recibía el aviso del portero, le decía, comunícame con Oralia.
Oralia era una amiga que había hecho en ese departamento, en ese conjunto de condominio donde estábamos viviendo, y le decía a Oralia, amiga, ahí viene la monstruo, ¿me haces paro? Mi suegra, ex suegra, gracias a Dios, tiene un tic que es súper esquizofrénica. O sea, no le tiene miedo a todo el mundo, así ha de tener su conciencia. Entonces, Oralia bastaba con que entrara por la puerta, se sentara y yo le servía un café y nos sentábamos a platicar para que mi ex suegra dejara de contar mis cubiertos, se quitara su mandil y se largara, porque no soportaba estar con gente extraña. Entonces, en cuanto ella cruzaba por la puerta y bajaba las escaleras, Oralia se levantaba y me decía, tengo algo en la estufa, ya me voy. Entonces, esas son las buenas amigas, las que te hacen paro aunque estén haciendo algo importante en su casa. Donde quiera que estés, Oralia, un beso para ti, tengo buenos recuerdos de ti. En fin, esa etapa de mi vida también me enseñó a ser resiliente. El, o sea, finalmente terminé en separarme y aquí fue una de las etapas más difíciles. Yo me iba a ir al Distrito Federal, mis hermanos y yo ya no teníamos una buena relación. Fue mi culpa, sí, lo admito. Yo soy la que cuando falleció mi papá les dije que yo no tenía ningún uso o sea, de ellos, o sea, que no me importaba lo que les pasara. Eh, Así era antes. Eh, Mi mamá vivía con ellos, así que yo no me podía quedar en su departamento y tuve que rentar un cuarto en una casa de huéspedes. Por lo tanto, llevarme a David era ridículo, era ¿cómo le haces eso a un bebé? O sea, ¿cómo te lo llevas a la nada? Cuando él podía quedarse en el departamento mientras yo conseguía algo mejor y luego ya pasaba por él. Pero aquí el detalle, este hombre con el que estaba yo casada se aprovechó e hizo tres cosas muy malas. Uno fue con mis amigos donde yo dejé todas mis cosas y me robó objetos de mí, que me pertenecían a mí. Dos, se llevó a mi hijo a otro estado sin mi permiso, sin avisarme. Y el niño, incluso supe después por otra persona que se enfermó y él prácticamente se desentendió. Entonces, y nadie, o sea, nunca les dijo cómo localizarme ni nada. Entonces, fue difícil. Y tres, um, siguió aprovechándose de gente, siguió siendo mala persona. eh, Me imagino que mi hijo estuvo en más riesgo que ese nada más. Entonces, finalmente pude conseguir, mi mamá y yo rentamos una casa y ya pude ir por mi hijo. Y entonces esa primera separación de David fue muy difícil, pero yo no me imaginé que él iba a abandonar el departamento. O sea, de hecho me enojó muchísimo el que se haya tomado esa libertad. Si dejé a mi hijo era para que tuviera estabilidad, no para que o sea, que él lo pusiera en riesgo. Mejor me lo hubiera llevado yo, o sea, yo no lo quise poner en riesgo y él sí lo hizo. Entonces, eso es algo que tienes que superar también. Es una circunstancia adversa que, que sabes que una persona que amas le fue mal porque tomaste una decisión equivocada. En este momento yo ya lo único que quería era que este hombre desapareciera de la faz de la tierra, o sea, era imposible. Se aparecían los momentos más inoportunos, como pedirme el divorcio en el cumpleaños de mi mamá, o sea, me habló un abogado y pues ahora sí que los mandé soberanamente a la tostada, pero ahora sí que lo que le hayan hecho se lo mereció, entonces no puedo sentirme ni siquiera mal por él. Y la siguiente etapa de mi vida que fui resiliente,
Yo creo que fue cuando ya estábamos viviendo en Mazamitla. No, miento. Cuando estaba yo en Hidalgo. Tuve que renunciar a mi hijo por segunda vez porque estaba en la escuela en primer año y lo que había ocurrido es que en la primera escuela yo estuve en el comité de padres de familia. Nunca me invitan a estar en un comité porque ahora sí que terminan odiándome. Y pues cuando me mudé a Huasca de Ocampo lo cambié de escuela y la maestra de David empezó a odiarme. Le decía a mis alumnos de inglés de cuarto y quinto año que yo era lesbiana. O sea, nada que ver, ni lo soy. Y y lo hacía nada más de mala manera. Entonces lo que hice es la denuncié, la demandé. Y fue gracioso porque el MP de ahí, el delegado, la mandaba a llamar y ella no vivía en Huasca. Ella viajaba una hora desde ¿cómo se llama? Desde la capital de Hidalgo. eh, no, desde Tulancingo, Hidalgo. Y la citaba los sábados. Entonces, y a mí se me olvidaba y un día me encontré al delegado y me dijo para el careo, o sea, para eso la citaba. Y un día el delegado me dijo, ¿cómo ves? La cito 2 veces más para seguirla molestando y le dije, pues sí, me parece buen castigo. Entonces, yo no la iba a carear, no iba a perder mi tiempo con semejante gargajo de mujer. Entonces, obviamente tuve que sacar a David de la escuela, porque el bullying de la maestra era insoportable hacia mi hijo. Y pedí ayuda a mi ex cuñada y a mi ex concuño, y ellos aceptaron a David. Ya habíamos tomado la decisión de irnos a Guadalajara, pero faltaban un par de meses antes de que pudiese yo hacer el movimiento a Guadalajara. Entonces decidí llevarlo antes, dejarlo con ellos y luego ya regresarme a Hidalgo a empacar mis cosas. Mi hermano Luis me hizo favor de guardarme muebles, etcétera. Y luego finalmente ya conseguimos una casa en Guadalajara y Taubé, mi mamá y yo ya llegamos a esa casita, este, que era una casa de rancho de Jorge Cermeño, que le agradezco mucho el haberme apoyado. Le hablé por teléfono y me apoyó. También el vivir ahí en Valle de la Misericordia me sirvió para poder vender el terreno. Fue en esa etapa de mi vida, cuando acabábamos de llegar de Hidalgo a Guadalajara, que mi tío, el único hermano de mi mamá, falleció en Mazatlán, Sinaloa. Y recuerdo, perdón, me voy a poner emocional aquí, recuerdo que había conseguido un celular, sabíamos que él estaba en el hospital. Mi prima Helga estaba en un viaje a Europa y de hecho no sabía nada. Fue por medio de un correo electrónico con mi primo Juan Jaime que me enteré. Y yo le escribí, o sea, en cuanto conseguí el celular, que en ese entonces no era una cosa común un celular, yo les fui al internet, al pueblo más cercano, a escribirle a mi primo para darle el número del celular para que pudiese comunicar a mi mamá con su hermano. Y mi primo no contestaba y no contestaba. Y empecé a checar mis correos mientras esperaba a que se pusiera en línea. Y y ahí estaba el correo diciendo la mala noticia de que habían fallecido mi tío Jaime. Solamente recuerdo cómo le voy a decir a mi mamá que su único hermano ya no está. Y honestamente andaba yo en bicicleta en ese entonces y pedaleé a la casa y nada más el rostro de verme la cara, mi mamá inmediatamente lo supo. Fue un día muy triste. Y estoy ahorita muy emocional porque, ay, no quiero que me vean llorar, voy a tratar de superarlo. Nada más voy a decir esto rápido. Hace poquito más de un año, su hijo, mi primo Jaime, Juan Jaime, falleció en mi casa. Se enfermó. Helga quería llevárselo a su casa. Yo tenía más espacio y
yo no quería que mi sobrino, este, si las cosas se ponían muy mal, como sucedieron, yo no quería que mi sobrinito viviera lo que yo viví a los 7 años de edad cuando mi abuelito falleció en mi casa. Entonces, me acuerdo que cuando era su cumpleaños, le hablé para decirle feliz cumpleaños y lo vimos y mi mamá me dijo, Paloma, se ve muy mal, haz algo. Entonces le hablé a un amigo que vive en el mismo pueblo donde vivía mi primo y le dije, nunca te pido nada. Tú siempre vienes a pedirme favores y eso, pero yo nunca te he pedido nada. Si no vas y te paras y te estacionas afuera de la casa de mi primo ahorita, jamás te vuelvo a hablar. Está enfermo, necesito que lo saques de ahí y lo lleves al doctor. Entonces lo hizo. Y mi primo primero no quería salir y le hablé a mi prima y Helga no tenía luz y solamente por teléfono pude comunicarme y ella estaba desesperada porque no podía comunicarse con Juan Jaime por internet, él no tenía teléfono, su celular se seguía descargando y ella estaba angustiadísima, su esposo no estaba, no podía ir por él estaba esperando que su esposo pasara por él y yo le dije, y le dije a Helga, háblale y dile que se suba, ahí está mi amigo afuera, dile que se suba al carro. Entonces, finalmente Juan Jaime salió. Yo ya había mandado a otra amiga a verlo y él le dijo que estaba bien, pero no es cierto. Pues ya mi amigo me habló cuando finalmente lo despachó la doctora y me dijo, lo están mandando a Guadalajara. ¿Qué hago? ¿Paso por ti? Yo, claro que pasa por mí. Entonces, él vive en un pueblo, yo no quedo de camino, es una desviación, pero de aquí nos fuimos a Guadalajara. Estuvimos, mi amigo dormido en el carro, descansando, mientras yo estaba con mi primo. Y Juan Jaime me dijo, tú dices ser vidente y que puedes ver el futuro. ¿Llegaste a ver esto? Y le dije, Juan Jaime, me estás haciendo vivir mi peor pesadilla sobre ti. Entonces, el doctor lo internó. No hicieron absolutamente nada por él, estuvo en la sala de espera 24 horas y ni siquiera agua le arrimaron. Y sé que una esposa de un primo hermano de ellos, ella entró a la mañana siguiente y estuvo tratando de atenderlo y eso, pero pues es enfermera y no puede nada más dedicarse a un solo paciente. Aparte nunca lo ingresaron, no le hicieron una evaluación médica, no vieron que se estaba preinfartando y a la mañana siguiente mi prima recibe un mensaje de, oye, está mi hermano contigo y yo dije, ¿qué? O sea, lo dejé anoche en el hospital y ahora, porque mi prima llegó y yo me la pasé chateando con ella, yo preocupadísima, por ella, porque la verdad pocas veces siento yo miedo y esa vez afuera del hospital sentí miedo. Entonces, lo que hice es, estuve hablando con ella mientras ella la tenían esperando afuera en su carro. La pobre no se fue a su casa hasta la 1. Y fue al día siguiente que me habló a las 7 de la mañana que me dejó el mensaje de que si estaba su hermano conmigo. Y le dije, ¿cómo que ya perdieron a Juan Jaime? O sea, ¿qué onda con ese hospital? Entonces, pues ya finalmente en la tarde lo recogió, lo dieron de alta, no sé por qué, porque todo esto lo llevó a su muerte. Y me lo trajo a mi casa. Y pues yo estuve atendiéndolo durante 11 días. Me acuerdo que en cuanto me podía dormir un poquito, él se despertaba y me gritaba, prima, prima, Paloma, ¿me puedes traer agua? Y no saben cuántas veces tapé el garrafón de agua con la tapa de la botella de Juan Jaime. O sea, fue así como estaba yo dormida. Me la pasaba atendiéndolo y de pronto una tarde se puso muy frío. Le hablé a Helga, le hablé a una ambulancia. Los paramédicos no quisieron llevárselo, ya saben por qué, por esta situación mundial, y estaban alegando que tenía eso cuando él había estado aislado en su casa.
finalmente lo que ocurrió fue que le encargué a mi mamá que se quedara con él mientras yo alegaba con los paramédicos. Mi amigo, el mismo que me había ayudado, me habló y me dijo, oye, porque hay una ambulancia fuera de tu casa, y le dije, y él me dijo, bueno, te dejo, y se fue en vez de quedarse para ver si iba a ser necesario que nos ayudara. Se fue y yo no podía conducir el carro de Juan Jaime, y de pronto mi mamá salió y dijo, Paloma, no se mueve, no creo que esté respirando. Entonces hice que entraran los paramédicos de nuevo. Mi prima en la línea, ella estaba en Jocotepec con su esposo y su hijo. Iban a festejar el cumpleaños de su esposo al día siguiente, y él falleció. Entonces mi prima estuvo en la línea cuando llegó el doctor a dar el acta de defunción. Le habló a otro de sus primos hermanos del lado materno. A las 6 de la mañana ellos llegaron a mi casa, junto con la funeraria, a recoger el cuerpo de mi primo. Cuando Helga cruzó la puerta de mi casa, lo primero que hizo fue ver a su hermano, y cuando salió del cuarto, se derrumbó. Y en ese momento yo decidí ser una roca. Eso fue hace más de un año. Y durante todo ese año, Helga y yo estuvimos en el proceso de atender todos los pendientes que Juan dejó, cargarnos de todas sus cosas, de vender lo que no se iba a quedar y distribuir, etcétera. Y durante todo ese año yo sentía que Helga todavía estaba en duelo. Entonces yo permanecí siendo una roca. Y al final, cuando ya pasó el año, cuando ya la siento, cuando hablo con ella, que la empecé a sentir que ya estaba bien, que ya lo había superado, es cuando yo caí en duelo. Entonces ahorita estoy en este momento siendo resiliente. A un año de distancia estoy pasando por este duelo, y hoy le pedí a mi hijo que si el día primero me puede acompañar al panteón de Mezquitán, a la tumba de mi bisabuela. También invité a Helga, pero espero que ella y su hijo puedan acompañarnos. Y probablemente haré un video. Entonces, hace muchos años, cuando yo estaba embarazada de David, mi tío Jaime, el papá de Helga, me invitó a ver dónde estaban enterrados mi bisabuela y mis abuelitos. Entonces, ahora sí que quiero enseñarle a la siguiente generación dónde están los ancestros. Quiero ese día despedirme ya de Juan Jaime y soltar mi duelo. Entonces, híjole, es muy difícil hacer este video, me disculpan, fue muy emocional. Pero pues básicamente ese día espero que sí se cumpla, y si es nada más David y yo, si es con Helga y Sebastián, no sé si Taubé tenga interés en ir. El chiste es que la idea es ir al panteón de Mezquitán y buscar, o sea, encontrar la tumba de mi bisabuelita Mimi. Le quiero tomar unas fotos a su placa, porque la tumba de mis abuelitos, que está en el Panteón Colonias, no tiene placa ni... O sea, mi tío originalmente había puesto una cruz de madera con dos palomas de madera, y esa se derrumbó hace mucho tiempo. Entonces, no tiene marca, no tiene sus nombres. Entonces quiero hacer una placa para colocar sobre la tumba, igual que la de Mimi. Y pues bueno, eso nos lleva al cuadro de hoy. Ella, se las presento, es mi abuelita Beatriz Verdalles. Este óleo mi mamá lo hizo basado en un retrato, una fotografía pintada a mano, de las primeras fotografías que se pintaron a mano.
y ella aparece aquí de niña, y en esta parte de atrás, ella aparece de adulta, con mi mamá en brazos. Entonces, este es el retrato de mi abuelita, y ella también fue una persona súper resiliente. Dentro de sus anécdotas fue que superó el tener que irse de Nueva York, abandonar a su familia para irse a vivir con una tía a Guadalajara, la tía Concha López Portillo. Ya me lo mencioné en el video de los ancestros, que si no lo han visto, por favor, vayan a él y háganle like, suscríbanse al canal y apóyenme en este proyecto. Y dejen algún comentario. Y luego otra cosa que hizo es que se fue a soldar buques de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, por Dios, también ella tuvo que dejar a sus hijos atrás, en una ocasión en su vida. Entonces, es curioso porque cuando la última vez que yo la vi, aparte de cuando estaba en el hospital, que realmente no pude entrar a verla porque se estaba convulsionando, y falleció en el hospital en la Ciudad de México, pero la última vez que fuimos a Mazatlán, ella insistía, en vez de hacerme caso a mí, en hacerle caso a Helga. Helga vivía en Mazatlán, o sea, la veía a diario. Y yo le dije, oye, grandma, porque les decimos grandma. Bueno, yo le llamaba grandma a ella, y mi mamá les pidió a mis hijos y a mi sobrino que la llamaran grandma, o sea, abuelita en inglés. Entonces, y por mucho tiempo todos los niños de Mazamitla se referían a ella como grandma. O sea, pensaban que era su nombre o algo. Entonces, yo le dije, oye, grandma, tienes a Helga todos los días y a mí me tienes solo este fin de semana. ¿No me vas a hacer caso? Entonces ella se dio cuenta de que no me estaba haciendo caso, y luego yo fui la mala onda porque me di la vuelta y me fui a pasármela con mi abuelito. Entonces mi abuelito era mi adoración a partir de ahí. En fin, pues ya les mostré el arte de mi mamá. Como moraleja, como final del video, es que me ha llevado a mí a superar estas etapas, estas situaciones tan difíciles. Y hay muchas más que después platicaré de ellas porque este video ya está súper largo. Número 1, me enseñé a soltar. Es como si llevaras tu vida como si fueras un malabarista y estás malabareando 10 pelotas. ¿Okay? Y de pronto te cansas, de pronto la situación es muy difícil. Familia, hijos, trabajo, dinero, deudas, obligaciones, etc. Tienes que soltar todas tus pelotas. Una vez que las tengas quietas en el suelo, tienes que reevaluar tu vida y decir, esta es importante, voy a empezar a aventar esta. Luego, esta también. Entonces empiezas con 2 pelotas. Y luego, conforme empiezas de nuevo, y ya esas 2 pelotas ya se te hacen fácil, puedes volver a levantar las pelotas que tiraste. Algunas no las vas a levantar, vas a agarrar otra pelota. Y luego te vas a volver a cansar. Y hay que hacer lo mismo. Volver a soltar todas tus pelotas. Hacer una pausa. Reevaluar tu vida y comenzar de nuevo. Entonces, ese es mi consejo, mi consejo de cuando estoy estresada, cuando hay una situación demasiado difícil, es me detengo, donde quiera que esté, si estoy en la calle, si estoy en la casa de alguien, lo que sea, me detengo. Busco una flor, miro el cielo, busco algo que se me haga hermoso.
Me doy 5 segundos absorta en ese objeto. Suelto todo. Respiro, busco lo que siento adentro hacia ese objeto, la felicidad que me está ocasionando, y le sigo, ya con otra actitud. Entonces, espero que les haya gustado este video. En serio, suscríbanse, denle un like, hagan un comentario, compartan, apóyenme. Y los quiero mucho, les mando mucha luz, mucho amor, mucha felicidad, mucha salud y que estén todos bien. Aquí, aquí y en general. Hasta luego.